nosotros. O sea, ¿cuál es la posición de la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de estos temas? Y muchas veces en nuestra vida pasan situaciones bastante extrañas y, y se nos vienen a la mente algunas conversaciones que tenemos con compañeros, amigos, conocidos y aún entre nosotros mismos. Les voy a dar una media introducción a lo que me ha pasado el día de ahora. Hay veces uno dice de que, ¿cuántas veces han escuchado la palabra que hoy no es mi día? Y bien extraño, pero pongámonos a pensar, cuando hemos oído, hoy no es mi día, ¿va? Y, y me puse a pensar en esto por las diferentes cosas que pasaron ahora en la mañana, no solo que tuvimos problemas con el audio, con el sonido, comenzamos tarde y un montón de cosas, ¿verdad? Lo que sucedió, tal vez se lo voy a ir enumerando poco a poco. Lo que sucedió ahora es que estaba todo planeado a la hora de levantarme, ¿verdad? Solo que tenía otras actividades que hacer temprano y las fui a hacer. Todo bien. Pero ¿saben qué fue lo que se me olvidó? Se me olvidó la Biblia y se me olvidó también mis apuntes. Y, pero la tengo en la computadora. La computadora sí la eché. Pero fíjense que es bien extraño porque todas las últimas semanas he querido dar mi clase ocupándome con la computadora, pero no me he atrevido. Entonces ahora, obligatoriamente, tengo que hacerlo. Cuando veníamos con mi madre nos quedamos allá en el semáforo. El carro se quedó y ya no pudimos arrancar. El hermano Jaime pasó en ese momento a los 2 minutos, venía detrás de nosotros porque regresó a la casa, que se le había olvidado algo a la esposa y él regresó. Entonces, nos pasó trayendo para acá, ¿verdad? Entonces, pero uno debe preguntarse, ¿qué pensamos cuando decimos esto no es mi día? O sea, quiero iniciar con esto porque muchas veces pensamos de eh, que algo está pasando con nosotros o que no tenemos el control de muchas situaciones en nuestra vida. Muchas veces nosotros nos organizamos y nos preparamos para todo, pero hay veces las cosas no salen como uno quiere, pero no podemos pensar de que muchas dicen es parte del destino, ya te iba a pasar, cosas así. No, las cosas suceden porque tienen que suceder. Hay veces pasan porque tenemos que estar más preparados. Puede ser de que el carro se me quedó porque ando una falla y no he estado yo pendiente y la he dejado pasar. O sea, y fui a hacer una diligencia temprano, cosa que no tuve que haberla hecho. Me explico. O sea, a veces tenemos que organizarnos bien y saber qué vamos a hacer. Y sí, van a pasar eventos en nuestra vida que no vamos a tener el control. Porque muchas veces hay en nuestro alrededor, en nuestro mundo, hay diferentes pensamientos e ideas con lo que pasa el día a día o qué va a suceder. Muchas veces estamos contando de las situaciones, por ejemplo, si en la noche tuvimos un sueño y comenzamos a pensar, ¿qué quiere decir? Entonces, uno debe de pensar, de tener en su cabecita de que nosotros somos personas que hemos sido creados por Dios con raciocinio, inteligencia, capacidad para crear, capacidad para analizar, pero en nuestra vida no podemos estar pensando de que todo ocurre por algo, ¿cómo se llama? Por nuestra suerte. O sea, no tiene que ser así, sino que tenemos que pensar de que nuestros pensamientos y nuestras actividades que vamos a llevar a cabo, claro, las preparamos, pero no tenemos el control de todas las cosas. ¿Cuánta gente allá afuera, por ejemplo, hablando de supersticiones y todo eso, cree en el signo en lo del zodiaco? O sea, mucha gente cree, lo lee diariamente
participan cosas en la lotería para ganar y cosas así. O sea, en este mes de octubre hay una celebración que se hace en diferentes países que le llaman el Día de las Brujas o Halloween. Entonces, pero mucha gente cree en eso. O sea, es bien supersticiosa. Comienza a hablar de culturas extranjeras o también nosotros mismos. Por ejemplo, los que venimos de pueblos afuera de la capital, escuchábamos historias para historias de eventos que muchas veces estos antepasados, nuestros abuelos, presenciaron o vivieron y nosotros las escuchábamos. Más de alguna vez nosotros nos asustamos con algunas historias de eventos, de cuentos, porque muchas veces lo hacían como algo real. Y fíjense que es bien interesante porque nosotros en pleno siglo XX o XXI, estoy hablando hace bastante, cuando era joven, muchos hablábamos de que cuando vino la luz, se acabó todo ese tipo de cosas. Pero, ¿qué pasaba en la mentalidad de la gente cuando escuchaba situaciones así? Tal vez para nosotros teníamos claro, aquellos que crecimos dentro de la iglesia, que esas cosas no existen, digamos. O sea, no es real. Entonces, lo que vamos a tratar y lo que hemos venido haciendo a lo largo de estas semanas es de ir viendo qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que la Biblia nos habla con respecto a ciertas cosas que están allí y pero tienen una explicación. Y el tema del día de ahora lleva a eso, porque cuando oímos la palabra fantasma, ¿qué pensamos? ¿O qué se piensa? O sea, ¿cuál es nuestra mente? ¿Cuál es nuestra mente cuando ya oímos una determinada palabra que el concepto está bien arraigado en la mentalidad de las personas? Y más cuando vamos a la Biblia y allí encontramos esas palabras. Dime, hermana, nena. Uh-huh. Exacto, exacto. Lo que estaba diciendo Magdalena es que la mentalidad es que los fantasmas son personas, almas o espíritus de personas que han muerto y han queriendo asustar o comunicarse con los vivos. Y vamos a tratar de ver que la Biblia es enfática. Por eso la clase de la semana pasada, si ustedes se fijan, hemos tratado de venir tocando temas y algunas, ¿cómo se llama? Versículos o capítulos de la Biblia para ir aclarando. ¿Se recuerdan ustedes que la semana pasada vimos Samuel y la bruja de Endor, verdad? Ese es el título que le han puesto los editores o traductores de la Biblia. Y logramos entender de que ese evento, eh, Saúl, Saúl había sido desechado por Dios. O sea, ya no había, Samuel le dijo que ya no iba a tener ninguna comunicación. O sea, él había desobedecido y Dios había decidido que ya no iba a tener ninguna, eh, no iba a haber ya una relación como lo había sido antes de que él obedeciera. Y vimos de que Saúl busca la manera, porque en la situación que él se encontraba era una situación bastante desesperante. Y fíjense que eso es lo que pasa. Muchas veces las personas cuando no encuentran una respuesta a ciertas preguntas de su vida, comienzan a buscar, a buscar para que les ayude en la situación, en el momento que está pasando. Y Saúl era el mismo, él se encontraba desesperado. Había una guerra
tenía una guerra donde muere. Ya toda la gente sabía que él iba a morir, pero vemos que él llega a cierto lugar y quiere que Samuel responda. Pero Samuel ya hace mucho tiempo ya había muerto. Entonces, y muchos citan ese evento para apoyar la idea de que los seres vivos tienen contactos con los muertos. Pero lo que vamos a ver en esta mañana, continuando con el tema y viendo qué son los fantasmas en la Biblia, en, 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 en el Antiguo Testamento, para ser específico, en la ley de Moisés, Dios había hablado y dado algunas instrucciones específicas para el pueblo de Israel. Ellos cuando salen de la tierra de Egipto, ellos iban a llegar a la tierra prometida. Y quiero que veamos algunas recomendaciones que Dios le hace a la nación de Israel. Busquemos Deuteronomio, capítulo 18. Dígalo. Vamos comenzando, pero si tiene preguntas, yo las anoto y sí, que nos diga. Adelante. Hola. Solo que no les escucho, no les escucho. Hola. Hola, dígame. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, correcto. El tema del fantasma, ¿tiene que ver también cuando Cristo caminó en el agua? Fíjense que vamos a ver esas dos citas. Bueno, vamos a ver las cuatro citas que aparecen en nuestra versión Reina Valera de 1960. Aparecen dos, una en Job capítulo 4 y la otra de Isaías. Y la que usted está citando de Mateo y que Mateo y Marcos, que es el mismo evento que está pasando. Así que sí, lo vamos a ver. Dale, gracias. Gracias. Va, perfecto. Entonces, sigamos. Eh, Dios había dado ciertas instrucciones a la nación de Israel, ya que ellos iban a llegar a la tierra prometida. Entonces, en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, les dice algo. Vamos a comenzar del versículo 9. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien participe adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Ese es bien interesante porque cuando ellos llegan, ellos van a tomar posesión de la tierra prometida, Dios es enfático. Las naciones que estaban alrededor o las naciones que habitaban la tierra de Canaán tenían prácticas completamente abominables delante de Dios. O sea, y le dice, cuando entres allí, no quiero que practiques ese tipo de adoración o tipo de vida que ellos llevaban, porque en realidad era falso. O sea, Dios les dice que ellos tenían que no debían de aprender. O sea, podrían ver las naciones practicando, pero muchos reyes lo hicieron. Bueno, hubo uno o dos reyes que pasaron sus hijos por fuego. Bueno, en la historia que vimos la semana pasada,
Saúl, que había sido el encargado de desaparecer todo eso de la tierra de Israel, creía, o por lo menos quería que cuando va donde la de Endor, quiere que ella, ¿cómo se llama?, le comunique con Samuel, pero en realidad él sabía que eso no era falso. Pero ¿cómo lo llegó en la desesperación a consultarlo? Entonces, Dios fue enfático con la nación de Israel. Ellos no tenían que aprender de esas naciones ni practicar. Fíjense, adivinación, sortílego, hechicerías, encantadores, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque los muertos, la Biblia es enfática. ¿Qué pasa con los muertos? Busquemos Salmos 6:5. Dime, dime. No, no. Busquemos Salmos capítulo 6 y el versículo 5. Dice así. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? O sea, para el salmista tenía claro que el hombre que muere, no hay ninguna esperanza. Eclesiastés dice de que no hay amor, no hay odio, no hay nada. O sea, el hombre, el ser humano, cuando muere, su cuerpo vuelve a la tierra, se convierte en polvo y el aliento y el espíritu que Dios nos ha dado vuelve a él. O sea, eso es lo que la Biblia es bastante enfática con respecto a eso. Busquemos otro versículo. En Job capítulo 7. Job capítulo 7, versículo del 7 al 10. Dice así, Job capítulo 7 del 7 al 10. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. O sea, para el Antiguo Testamento, en Job, Salmos, Eclesiastés, después de la muerte no hay nada. Por eso dice que el que vive, ese tiene que alabar a Dios. Entonces, Dios fue enfático con el pueblo de Israel al darle su palabra y que ellos puedan, ¿cómo se llama?, reconocer, y tenían que, ¿cómo se llama?, tener mucho cuidado con los pueblos vecinos, pero de alguna u otra manera la nación de Israel aprendió de esas naciones. Un último versículo, Jeremías capítulo 10, ya hablando que unos 200 años después que Dios les da la ley. Solo en Jeremías capítulo 10. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, de buril. Entonces el profeta le está diciendo a la nación de Israel, no aprendan el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengan temor. ¿Cuáles podrían ser esas señales del cielo que la nación de Israel podía contemplar? Bueno, hoy en día ya no le llamamos señales, ¿verdad? Sino que son eventos astrológicos, ya como los eclipses. O sea, los eclipses solares, ahí cuando hay la luna, la tierra y el sol se ponen en una cierta alineación, sucede ese eclipse. Pero pongámonos a pensar, para aquella época,
bueno, aún para nuestros antepasados, para los que habitaban este continente. Cuando miraban situaciones así, por ejemplo, terremotos, tormentas, ellos se lo atribuían a sus dioses. O sea, cada evento natural se lo dedicaba, bueno, lo manifestaban que era parte de sus dioses. Entonces, Dios le dice, vean lo que sucede con estas naciones. No le tengan miedo. O sea yo soy el que las cree. Entonces, lo que nosotros vemos en la Biblia, y tenemos que tener muy bien claro, es que Dios es el que está en control absoluto de todas las cosas que pasan en la humanidad. O sea, no hay nada que tenga que interferir con la creación de Dios. Bueno, tal vez esa es una breve introducción para tener en claro qué era lo que Dios esperaba y quería con el pueblo de Israel y con lo que quiere con cada uno de nosotros. Ahora ya adentrémonos un poco a nuestro tema. ¿Qué es un fantasma? Como dijo nuestra hermana Magdalena, que la mayoría de personas cuando lo escuchan piensan que es una persona muerta comunicándose o le dan un significado muchas veces ya en la mente, ya está concebida la idea. Pero cuando vayamos a la Biblia, tenemos que primero ir a ver por qué aparece. Y no solo con la palabra que vamos a ver el día de ahora, sino que con muchas palabras que han sido escritas en sus idiomas originales y muchas veces a la hora de venir a nuestro español, el significado es otro o cambia. Entonces, bueno, casi todos los pueblos desde la antigüedad se refieren a los fantasmas a espíritus de personas fallecidas que vagan errantes en el mundo de los vivos. Pero, ¿qué dice la Biblia? Como dijo la persona que nos consultó, la palabra fantasma aparece dos veces en el Antiguo Testamento y dos veces en el Nuevo, aunque en el Nuevo es el mismo evento, cuando Jesús va atravesando el lago y llega a donde están sus discípulos. Pero lo que quiero que veamos en esta mañana, en las dos primeras citas que vamos a ver, en nuestra versión Reina Valera, donde las encontramos, la primera es en Job. Así que vámonos directamente a Job. Como dijimos, en el Antiguo Testamento aparece en Job y la otra aparece en Isaías capítulo 29. Y es bien interesante. En las dos citas que aparecen, la palabra que nos han traducido es fantasma. Y muchas veces, cuando vamos a la Biblia, tenemos que detenernos. Tenemos que detenernos y no a la hora de leerla poner ya el concepto que abunda alrededor de las personas. Así que leamos Job capítulo 4 y versículo 15 al 16. 15 y 16. Dice así. Y al pasar, un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí. Y quedo,
oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Aquí es donde aparece la primera vez que aparece la palabra fantasma. Si nosotros comenzamos a leer qué está sucediendo, qué es lo que está tratando de hacer Elifaz a la hora de encontrarse con Job. Y uno tiene que ver, bueno, ahí dice eso. Para, 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 para tratar de entender muchas veces las palabras que encontramos en la Biblia, se necesita un poquito de esfuerzo. Esfuerzo en que si las demás versiones, si hay otras versiones de la Biblia, ¿qué es lo que aparece? Dígame. Sería bueno que esa cita que acaba de mencionar la leyéramos los dos versículos anteriores, porque muchas veces, a veces el cuerpo también está sufriendo unas consecuencias. Exacto, exacto. Cabal, cabal. Y eso es bien interesante lo que acaba de decir el hermano Oscar. Muchas veces nos quedamos nomás en la palabra o en el versículo, pero cuando ya vemos el contexto, puede ser un versículo atrás o un versículo adelante. ¿Y de qué está hablando? Si quiere, bueno, lo voy a leer. Desde el versículo 13 dice, Job capítulo 4 dice, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar, dice, un espíritu por delante de mí hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí. Eh, Tal vez para la mayoría puede decir de que este versículo sí, los que tienen el concepto de un fantasma, de que alguien que se aparece, pero en realidad, ¿qué versículo, qué palabra estaba allí originalmente? O sea, muchas veces, para ir a la Biblia, hay dos maneras, bueno, la más básica, digamos, porque hay muchas. Siempre de contar con otra versión de la Biblia para ver qué palabra iba allí en el original. Sería recomendable que supiéramos qué palabra está dicha allí en el original, en el hebreo. Fíjense, la palabra que aparece aquí en, de fantasma es una palabra en hebreo. Esta es no, perdón, esta es la otra. Perdón, es esta. Tal vez es bien difícil que podamos entender qué significa esta palabra. O sea, en nuestro idioma castellano o muchas veces a la hora de leer es bien difícil, bien difícil. Pero cuando vemos las traducciones y vamos al original, esta palabra significa apariencia. O sea, cuando Elifaz, ¿cómo se llama? Está teniendo esa visión, ese evento, lo que ve es una apariencia. Otras traducciones dicen silueta. Hola, hola.
Es una visión, correcto, correcto, es una visión que él que está contemplando, pero los traductores le han puesto fantasma. En el original solo es una apariencia, una silueta. Pero ¿quién estaba ahí directamente? O sea, en esa visión, ¿quiénes se aparecían? ¿O quiénes estaban ahí muchas veces para llevarle mensajes en el pueblo de Israel o en esos eventos? Aquí es donde hay una confusión, porque bueno, y no solo la traducción Reina Valera, sino que muchas traducciones, muchas traducciones traducen este fantasma. Pero, creo que Irma va a citar la Dios habla hoy y dice silueta, ¿verdad? Dice, por la noche, cuando el sueño cae Gracias. sobre los hombres, tuve una inquietante pesadilla. Y los otros dos que usted leyó del 15 y el 16, dice, un soplo me rozó la cara y la piel se me erizó. Alguien estaba allí, pude ver su silueta, pero no el aspecto que tenía todo. En silencio, luego oí una voz. Hola, 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 sí, sí. ¿Cuál es cómo se llama la palabra que aparece ahí en su versión? En el 13 aparece pesadilla, inquietante pesadilla. Ajá. Y en la otra dice, un soplo me rozó la cara. Le voy a tratar de compartirles vamos a ver si puedo, permítanme. Hay otra versión que tengo acá, que es el mismo, ¿cómo se llama? Es el mismo versículo, pero es en la versión Jerusalén. Dice así, espérame, quiero ver si puedo hacerlo. Aquí. Vamos a ver. No sé si logran a leerlo, porque se ve bien pequeño. Se ve bien pequeño. Pero dice, esta es la versión Jerusalén, dice, se deslizó por mi rostro un viento. En nuestra Biblia, Reina Valera el 60, el versículo 15, un espíritu, ¿verdad? Pero ya al traducirlo, la palabra espíritu es viento, soplo, aire. Bueno, tiene un montón de significados esa palabra al traducirlo al español. Dice, se deslizó por mi rostro un viento que erizó el vello de mi cuerpo. Se alzó. No reconocí su rostro, pero su imagen seguía ante mis ojos. Silencio. Después oí una voz. ¿Cómo le ha puesto esta traducción de Jerusalén? Su imagen. Vamos a ver. Pero casi la mayoría de traducciones le ponen fantasma. Entonces, ¿qué quiso hacer el traductor al poner la palabra, traducir esa palabra? O sea, él creía, o sea, él creía en el concepto que está hoy en día. Pero en el original, al traducirlo, puede ser apariencia, imagen, silueta. ¿Preguntas, comentarios, dudas? Entonces, la palabra en el texto original, en el libro de Job, era una palabra de expresión común.
que significaba forma, como les dije, forma, apariencia y semejanza. Y más que todo se ocupaba para describir el aspecto externo. No algo que se miraba allí tangible, digamos, sino que solo vio una apariencia de algo en su visión, porque él está teniendo una visión, un sueño, dice, un sueño. Lástima que no pude compartirles esta palabra que aparece en el original, pero cuando uno se va al texto hebreo, al original, esta es la que aparece y al traducirse es apariencia, silueta o forma. Vamos a ver el segundo versículo. Esta es un poquito más complicada, pues. La que nosotros encontramos Dime. Es que con respecto a Job, aquí él estaba en un sueño, ¿vean? Y en la Biblia latinoamericana, que es católica, dice, en esa versión dice, alguien está, no distingo su cara, pero veo una figura ante mis ojos. Hay silencio, luego escucho hablar en voz baja. Y en el versículo 17 dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? O sea, él en el sueño vio según a alguien dice, pero era un sueño que, vea que como todos tenemos, entonces Cabal, él estaba explicando lo que todos hemos tenido sueños más de alguna vez y entonces vemos a veces figuras, él está tratando de decir esto, entonces comienza en el 17, él está relatando su sueño y en el 17 se ve como que es el propósito de ese sueño, dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? O sea, es bien lindo de que ese sueño le dio a entender quién era exacto. ajá, el hombre y la diferencia entre Dios y el hombre. Ese era el propósito, o sea, no hay que tomar como este versículo aislado. Exacto, correcto. Dime. Cabal, sí. O sea, y eso es bien interesante de que muchas veces tenemos que apoyarnos y no ya darle el concepto que se tiene, pues. Dime, Alejandro. Es perfecto eso de ver la palabra espíritu también, porque la palabra espíritu, a la par de la palabra fantasma, da toda la idea completa de lo que la gente cree hoy en día. Pero al ver que la palabra espíritu se traduce con un viento y como decía el amigo, viento helado, o un viento helado, y más la palabra traducida fantasma, ya nos despeja toda duda. Cabal, Ya ya el versículo completo ya no nos da esa idea de que normalmente se se tiene. cree, Ujú. correcto, exacto. Sí, ya con eso ya nos quitamos y también, porque muchas veces cuando vemos palabras así, o sea, dice, la gente se apoya en decir, bueno, pero ahí en la Biblia aparece la palabra. Y casi es lo mismo con la palabra de diablo y Satanás. Muchas veces tenemos que verlo en qué contexto lo está hablando. Bueno, pero la próxima cita sí es un poquito más complicadita, pero tiene su respuesta. Busquemos, eh, vamos a ver qué pasa con la cita de Isaías. Busquemos Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29.
Isaías 29:4. Si quieren, vamos a leer del versículo 1 al 4. Vamos a utilizar también lo que nos comentaba el hermano, ¿cómo se llama? Oscar. Porque muchas veces queremos ir a citas, a textos aislados, pero no vemos qué es lo que está pasando. O sea, cuál es el trasfondo, cuál es ¿cómo le podríamos decir? La otra palabra se me ha ido ahorita. El contexto, gracias. ¿Qué es lo que se está refiriendo en el contexto? Así que vamos a tratar de leer la segunda cita en Isaías capítulo 29. Dice así, 29 del 1 al 4. Ay de Ariel, ciudad donde habitó David, añadid un año a otro. Las fiestas sigan su curso, mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel, porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo y será tu voz de la tierra como la de un fantasma y tu habla susurrará desde el polvo. ¿Qué está pasando aquí? O sea, que si lo vemos en el contexto, Dios está hablando una profecía contra quién. ¿Quién es Ariel? Jerusalén. Yo creo que ahí estamos bien. Está hablando una profecía contra Jerusalén. ¿Qué le va a suceder? ¿Qué va a dejar de ser Jerusalén o la tierra para las demás naciones? ¿Cómo se sentía ella? ¿O cómo era? La compara como un león, dice. Fuerte. O sea, pero ¿quién estaba alrededor de ellos? Acampándolos a la tierra de Israel. El imperio asirio. El imperio asirio iba a venir y los iba a destruir. Entonces, en el versículo 4 es donde aparece la palabra fantasma. Pero en el original hay una palabra. Permítanme. Hay una palabra que aparece, que ha sido traducida. Los traductores siempre de la Reina Valera pusieron fantasma, pero en el original es esta palabra, es owl. En algunas versiones aparece como esta palabrita me dio un poquito de trabajo querer investigar, porque la palabra adivino es kazán, pero esta palabra en realidad no es el concepto de encantador, o sea, o adivinos, sino es qué es lo que ellos hacen. O sea, a eso se está refiriendo. Para la antigüedad, cuando un adivino o un encantador venía alguien a consultarle por los muertos, ¿qué fue lo que hizo la adivina de Endor? Cuando ella comienza a hablar, el texto dice que comienza a hablar Samuel, pero en realidad, ¿qué es lo que hizo la adivina? Correcto, cambiar su voz, balbucear, o sea, y nosotros conocemos a ese tipo podríamos decir, de cualidad, no sé, correcto, no sé si es cualidad o algo que ellos aprenden del habla, que es el ventríloco.
Ventrílocuo. Creo que así es. No sé si le escribí bien. Entonces, la palabra que aparece en Isaías 29:4 es esta. Se está refiriendo a encantadores y adivinos, pero es la función que ellos hacen de balbucear. Entonces, Israel le iba a pasar eso. O sea, ellos iban, es una profecía y está tratando de que la nación de Israel comprenda, después de tener una gran, ¿cómo se llama? De ser cabeza, de ser lo mejor, ellos iban a pedir ayuda, pero de alguna manera, y utiliza, al traducirla, es esto. Hay un versículo, busquemos Isaías, capítulo un poquito atrás. Quiero ver. Busquemos Isaías capítulo 8, versículo 19. Y eso es lo que hacía la nación de Israel, consultar, en vez de que tenían que confiar, era en Dios. 8:19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Vamos a ver, quiero ver si encuentro otra cita. Pregunta Andrea, sí. No, no, no. Más que todo la palabra anticristo es alguien que está contra o antes. O dígame. Solo que no lo escuchamos, solo permítanme. El versículo que acaba de leer, dice Sí. aquí, 8:19 de Isaías, y dice, si sin duda la gente les dirá a ustedes, consulten a los espíritus de los muertos y esos adivinos que cuchichean y susurran, ¿acaso no debe un pueblo consultar a sus dioses y pedir consejos a los muertos acerca de los vivos? Gracias. ¿Esa qué versión es? Vamos a buscar otra versión, pero esta va a ser la Septuaginta. Quiero que vean qué es lo que dice en esa versión y es bien interesante. Vean lo que dice. El mismo versículo. Dice, y si os dijeren, buscad a los ventrílocuos y a los que de la tierra vocean, los vaniparlantes, los que del vientre vocean. ¿Acaso la gente, quiero ver, acaso la gente a su Dios no preguntará? ¿Qué preguntarán acerca de los vivos a los muertos? Esa es la pregunta que está haciendo. O sea, no hay nada. La Biblia dice que el muerto nada sabe y es puesto en olvido. Entonces, esta palabra, o, significa más que todo balbucear, el que habla dentro de el que habla para comunicar algo, pero en realidad es la misma persona que está hablando. Eso fue lo que pasó con la divina de Endor. Bueno, preguntas, si no, vamos a ver las últimas dos citas. Y yo creo que esas son las... espera. Tal vez solo para aclararle a la señora sobre la palabra anticristo, que es alguien que se opone a Cristo. Exacto, está en contra. Que está en contra de Cristo. Correcto. Y puede ser cualquiera, no es específicamente un ser, sino todos podemos ser que estamos en contra de él. Y lo estamos cuando hacemos nuestra propia voluntad y sabemos qué es lo que espera de nosotros.
Dime. Douglas, realmente uno no deja de tener el pensamiento científico y como trabajadora de salud, tú te das cuenta de un montón de creencias que existe dentro de nuestra cultura y una de esas es lo que tú estás aclarando ahorita, lo que son los fantasmas, lo que significan las almas en pena, lo que es que la mayoría de las personas piensan y realmente creen en eso y lo tienen tan arraigado en sí que es bien difícil cortar de raíz esas creencias porque han venido de generación tras generación. Entonces, cuando alguien muere trágicamente, dicen que no acepta el hecho de que ya murió. Cuando alguien muere por una enfermedad, tampoco acepta que ya murió. Pero en realidad, querer cambiar ese pensamiento, esa creencia en la población, es de leer, de escudriñar realmente lo que la Biblia dice. Y yo me recuerdo que en una charla que tú diste, nos preguntaste, ¿la Biblia para qué nos sirve? Y la Biblia nos sirve para esto, 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 esto. Entonces, tú pregúntale eso a la mayoría de las personas que piensan en la brujería. Es bien, como te digo, difícil hasta cierto punto imposible que tú vayas a sacar ese pensamiento de la mayoría de las personas sin que esas personas pongan su interés en querer realmente leer la Biblia. Por ejemplo, a mí me pasó un caso esta semana recién pasada. Una paciente la operamos de cáncer y ella falleció. Los familiares llegaron a darme las gracias esta semana y me preguntaron en qué sector yo vivía. Yo les dije que vivía en el sector de Santa Anita y me dijeron, ¿cómo es posible que una persona que ayuda a los demás, le da apoyo a los demás, viva en un sector de brujos? Yo me quedé así impactada, yo dije, sector de brujos, o sea, no me doy cuenta de eso, pero esa fama tiene en la zona donde yo vivo, que existen los brujos y eso ha pasado por mucho tiempo. Entonces, el hecho que la persona en sí no acepte de que en realidad Dios da y Dios quita, Dios nos da la vida y Dios nos da la muerte, también nos da la oportunidad de que la muerte después pase a ser un sueño, no en realidad una muerte, es de leer la Biblia, pero lo que menos queremos es leer la Biblia y mucho menos entender lo que realmente es el mensaje real, para que nosotros todas esas influencias de terceros se vayan borrando de nuestra mente y de nuestra vida, porque quieras o no, la gente está tan empeñada en eso, paga a los brujos, paga a los adivinos, compra el periódico solo para no ver las noticias, no ver algo otra cosa, sino que solo se va al horóscopo para leer lo del horóscopo, qué me designa este día, cosas que están tan arraigadas en las personas que es bien difícil aceptar lo que nosotros creemos. Exacto. Sí, no, yo creo que es bien complicado porque ya son ideas que de alguna manera no quieren cambiarlas, quieren creer eso. O sea, muchas veces tienen una esperanza falsa. Por ejemplo, como tú sacabas el ejemplo de un velorio, ¿verdad? O sea, muchas veces escuchamos palabras que no tienen ningún fundamento, pero lo hacen para consolar a los que quedan, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender de que en realidad la muerte es real. O sea, la Biblia es categóricamente cuando dice que hemos sido creados del polvo de la tierra y volvemos. Lo que sale de nosotros es el espíritu de vida que Dios nos ha dado. Sí, puede. También. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se haya en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas.
Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Gracias. Sí, fue un versículo que habíamos. Dime. Hasta Mesopotamia, entonces era una cultura prácticamente que tenían de esas creencias y es inevitable que no lo vamos a tener en la Biblia, pero sí es interesante ir al contexto para poderlo entender. Correcto, sí, eso es bien interesante. El pueblo, los magos de en ese entonces hicieron culebras, ¿verdad? Que hizo la vara de convertirse en culebra y se tragó las demás culebras, que significa que el poder de Dios está sobre todas estas cosas, que puede existir, porque sí existe personas que creen en eso y lo practican, pero primero, Dios condena eso. Segundo, Dios es celoso porque Él lo dice, ¿verdad? Y amarás a tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Entonces significa que esa gente no ama a Dios, sino que practica lo que ellos consideran. Exacto. O sea, como, sí, Oscar. Después Silvia también. Sí. Fíjese que es bien complicado cuando la escritura se refiere al caso de la abominación, va. Porque, bueno, Saúl era un israelita. Él conocía prácticamente la ley. Él sabía, tan ridículo sería que yo fuera a consultar a un brujo, ¿verdad? Entonces, si la mujer de entonces, no sabemos si era judía también, pero era abominable lo que estaba haciendo. En primer lugar, por la mentira, porque eso lo que hace es embaucar a la gente, y esa es la abominación. Es como que yo sea un pintor, va, y venga alguien y me diga, mira, quiero que me pintes a la Virgen tal. Yo caigo en una gran abominación porque conociendo que no lo puedo hacer, lo hago para engañar a la gente. Y eso es lo que sucedía con esta gente. Ellos embaucaban a la gente. Entonces, sabiendo perfectamente bien de que eso era una mentira, era nada más una habilidad que ellos habían logrado conseguir, ¿verdad? Para engañar a la gente. Esa era la abominación. Exacto. Y para un israelita era peor eso, practicarlo. Es como la gente con conocimiento. Yo soy pintor y viene alguien y me dice, mira, píntame a la Virgen tal. Y yo sabiendo que no lo puedo hacer, se la pinto y yo estoy engañándola a ella, sabiendo que no es cierto lo que estoy haciendo. Esa es abominación. Entonces es entendible que el israelita no podía hacer eso para su propio pueblo, engañarlos. Sé que estaban violentando la palabra de Dios y esa era abominación. Entonces, he entendido. Otro detalle, Dula, que quería aprovechar el micrófono, es de que muchas veces en la cuestión de las creencias, esto se suscita por la cuestión del mismo miedo, ¿verdad? El miedo. Y prácticamente, si usted se fija, todos los acontecimientos que dan fueron en horas de la noche, en horas de la madrugada, como el caso del Señor Jesús, cuando iba caminando de madrugada. ¿Quién no se va a alebrestar, digo yo, viendo algo así? Maravilloso, pues, ¿verdad? Y el miedo predomina, pero el miedo es algo de uno, ¿verdad? Entonces, controlarlo. Entonces, pero eso es lo que el Señor Jesús fue bien claro cuando le dijo, hay una parte, creo que en Juan, él le dice, ¿por qué están turbados? O sea, ¿por qué entran en pánico ustedes? ¿Por qué los acoge el miedo? Entonces, y porque vienen a estos pensamientos a su corazón. O sea, es ese clima que entra la gente, ¿verdad? Más que todo en horas de la noche, en horas de la madrugada, que este temor, pues, viene y los somete a uno, ¿verdad? Entonces, y vienen estos malos pensamientos por la creencia que usted dijo, ¿verdad? Cosas que no son así. Entonces, pero ya está esa parte. Entonces, por eso decía que hay un espacio en el cuerpo en el cual puede predominar esto. Pero en el caso de Job es bien diferente. Allí es un mensaje que venía, ¿verdad? Porque él no lo puede describir. Y dice que Dios visita. Hay una parte de la escritura que dice que Dios visita en las noches al hombre cuando duerme, ¿verdad? Para poder hablar con él. Si el hombre está también dispuesto a escuchar a Dios en una hora moderada,
¿verdad? Donde no haya bullicio, no haya nada. Entonces no puedo justificar esta parte. Lo que estoy diciendo es de que el pánico, cuando se apodera de uno, dan lugar a esta clase de efectos de las creencias. Correcto. Gracias. Silvia iba a decir algo. Sí. Hace poco yo hablaba con Carla acerca de este tipo de cosas. Y entonces llegamos a la conclusión de que la gente sigue creyendo la mentira de la serpiente. Leemos Génesis 2, en el versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero si vemos lo que la serpiente dijo, no morirás. Dice, dice, entonces la serpiente, en el 3:4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces todavía seguimos creyendo en la mentira de la serpiente, pensando que no vamos a morir. Y como decía Ana, bien difícil como seres humanos pensar que después de la muerte ya no hay nada. Queremos seguir teniendo ese confort o evitar nuestro dolor pensando que algo todavía está ahí, ¿verdad? Cuando sabemos que realmente dice que los que mueren nada saben. Y como dice Oscar, el miedo es algo bien poderoso. Yo le tengo mucho miedo a las ratas, entonces cualquier cosa que se mueva y que yo no pueda ver qué es, mi mente inmediatamente piensa que es un animal de eso. Entonces, correcto. No sé. Bueno, vamos a pasar a los dos versículos. Bueno, pues solo vamos a leer uno, el de Mateo, pero hay otra pregunta. Sí, es que debemos de pensar nosotros que estudiamos, ¿verdad? Todo lo que Dios quiere que su pueblo hiciera, ¿va? Llegaron hasta el colmo de adorar la serpiente que había hecho Moisés, ¿verdad? Y el rey Ezequías la destruyó para que no siguieran adorando esa imagen, ¿verdad? Que se adorara solo a Dios, pues, y que creyeran no en todas esas cosas, porque hasta nombre le habían puesto a la serpiente, ¿verdad? Neostán, no es como le habían puesto el nombre, y le adoraban y le rendían culto, pues. Entonces, lo que debemos de aprender es que todas esas cosas que están fuera, ¿verdad? Dios viene guiando a este pueblo y enseñando las cosas verdaderas, ¿verdad? No rendirle culto a nada, ¿verdad? No creer esas cosas, ¿verdad? La prohibición que había dado, bueno, hasta Saúl había prohibido que se llegara a los agoreros, ¿verdad? Consultar con los adivinos, y lo había condenado a muerte, y él todavía faltó a la palabra esa por consulta, pero como dicen todos los hermanos, creemos que en la desesperación de no tener amparo, pero buscar en otra parte, cuando de veramente debemos de buscar en Dios. Correcto. Dime. Claudio tiene una pregunta. Sí, sí. Nos menciona que, bueno, la pregunta es, Isaías 8:19 tiene que ver con intentando contactar a los seres queridos difuntos. Lo que quiere hablar, ¿cómo se llama? Isaías capítulo 8:19, porque al final le hace una pregunta. O sea, la pregunta es, ¿pueden consultar los vivos con los muertos? Claro que no lo hacen. Pero ¿en qué prácticas había caído la nación de Israel? Los pueblos de alrededor lo hacían, pero los muertos, cabal, la nación se había contaminado con prácticas de los pueblos de alrededor. Y la Biblia es bien enfática. O sea, el muerto no sabe nada, dice. Su amor, su odio, todo fenece. Dime. Sí, gracias. Solo que recordando lo que nuestra hermana Magdalena nos decía, ¿verdad? En Deuteronomio 18:9. O sea, está claro el mandamiento. Dice que 18:9 de Deuteronomio, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da,
no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Es el mismo, si nosotros nos decimos que somos pueblo escogido de él, o sea, también estos mandamientos nos incluyen a nosotros. Entonces, la gente puede tener las prácticas que quiera, las cosas que quiera creer, ese es un tema de ellos. Pero está claro que nosotros como tal, si queremos ser verdaderos hijos de Dios, tenemos que ser, atender, digamos, el llamado del Padre, ¿verdad? No aprenderás a hacer según las abominaciones. Está claro que es abominación para Dios, independientemente de lo que crean o lo que quieran hacer. Correcto. Bueno, vamos a... que solamente quería que viera, ya que habló usted de las versiones, ¿verdad? Hay que ver lo que dice, creo que parece que está registrado en Lucas, cuando dice de que vieron, el Señor Jesús caminando y dijo que era un fantasma, ¿verdad? Ahí la palabra sale fantasma. Pero cuando aparece en medio de ellos a puerta cerrada, ya no aparece fantasma, aparece espíritu. Exacto. Y él tiene que aclarar esta parte, porque ellos se asombraron, se asustaron también cuando lo vieron enfrente, que de repente apareció. Entonces, pero ya no aparece la palabra fantasma, sino que aparece la palabra espíritu. Y él dice, pero un espíritu no tiene huesos ni carne como yo tengo, ¿verdad? Él aclara esa parte. Correcto. Vamos a ir ya terminando para nuestra clase. Y tal vez vamos a ver la última cita que encontramos en Mateo, capítulo 14, versículo 26. Yo estaba, a la hora de preparar la clase, estaba viendo cuál traducción nos puede ayudar para que comprendamos qué es lo que está pasando allí. Ya vimos qué está sucediendo, ¿verdad? Sus discípulos van en la barca, atravesando el lago, y de repente ven a Jesús. Pero cuando uno lo lee en nuestra versión Reina Valera, bueno, consulté varias, Reina Valera, Dios habla hoy, y en la forma que lo está explicando, como que los discípulos sabían que era Jesús, pero en realidad ellos no sabían quién era. Y en la traducción nuestra traducción viviente se llama, la voy a leer y quiero que vayan que analicemos juntos cómo está esta traducción. Dice así. Y claro, la palabra que ahí aparece es fantasma. En todas las versiones aparece la palabra fantasma. Pero, ¿cuál es? No es el concepto que se tiene hoy en día. Y dice así, inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. 26. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo y clamaron, es un fantasma. Espérenme, quiero ver. Sí, es un fantasma, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo. Yo estoy aquí, yo soy. O sea, ellos se encontraban en un momento que pensaron que iban a morir. O sea, estaban en la barca que se hundía, fuerte viento. Entonces ellos ven que comienza a caminar. Hay una piensa que pensaba que era esta era la traducción, pero no es esta. No me recuerdo cuál fue la que había encontrado. Quiero ver. Aquí está, esta es, sí. Si ustedes se fijan, en esta versión creo que es, permítanme, traducción del lenguaje actual. Dice así. 23. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió sobre un cerro para orar y ahí estuvo orando hasta que anocheció. 24. Mientras tanto, la barca se había alejado bastante de la orilla, navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza.
Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca, iba caminando sobre el agua. 26. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Dice. O sea, dice que cabal, ellos lo ven, pero no sabían quién era o qué era lo que estaba acercándose. Las otras versiones sí ven como que ellos ven a Jesús, pero ellos vieron algo que iba caminando. Y estaba buscando un poco etimológicamente la palabra fantasma es aparecer. Y el hermano citaba, Oscar, citaba otro versículo donde Jesús se les aparece repentinamente. Y vean lo que dice en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 y el versículo 36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. O sea, ¿cómo se sentían algo a ellos, algo desconocido, digamos? O sea, no podían entender que en ese momento Jesús se les presenta. Hay otro incidente. ¿Se recuerdan ustedes cuando los dos van camino a Emaús? Y Jesús se les acerca, ¿verdad? Y comienza a hablar de ellos. Y Lucas nos dice que ellos no sabían que era Jesús. Dice que hasta qué momento entendieron que era Jesús. Hasta que partieron el pan y comieron, ellos dicen, y después ellos comienzan a reflexionar y decir, era el Señor. Porque a nosotros, dice, nos ardía nuestro pensamiento cuando Él nos hablaba y nos explicaba que era necesario que el Cristo muriera. Entonces, en estos versículos del Nuevo Testamento, la palabra original es fantasma. O sea, allí así como es en el idioma griego, fue transliterada en nuestro idioma español. El problema es el concepto que se le da a la palabra hoy en día. Y las dos citas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento no son las palabras originales del texto hebreo. ¿Preguntas, dudas? Y en realidad, cuando uno comienza a ver todo el trasfondo donde está pasando esto, o sea, los discípulos sienten miedo, o sea, ellos sienten temor por lo que estaba pasando, porque era algo desconocido. O sea, yeah. No, es que si ya vemos bien los detalles, ¿verdad? Ellos habían visto que Jesús les había dado de comer a 5,000, ¿verdad? Luego los hace que se embarquen. Luego viene el viento, ¿verdad? Todo eso ellos lo van sufriendo. Como decía usted, ¿verdad? Iban a naufragar, iban a morir. Entonces, y de Era repente, un miedo normal y natural. De repente ven sobre el mar que viene una figura. ¿Cómo han de haber sentido ellos, verdad? Se han de haber espantado todavía Exacto. más. Pero cuando reconocieron, cuando Jesús estuvo cerca de ellos, lo reconocieron. Y hasta el fin, Marcos dice también ese relato, ¿verdad? Pero Marcos, porque todavía ellos dice al final de ese relato, Marcos dice, no habían entendido el milagro de los panes que había hecho, que había dado Jesús. O sea, todavía estaban sorprendidos pues por cosas, quizás es más pequeño eso del mar que darle de comer a 5,000. Pero era un evento más que todo, lo que estaban viendo era totalmente extraordinario, era algo desconocido. Y entonces ellos reaccionaron de alguna manera
natural, o sea, natural. Dime. Sí, aquí hay como varias cosas que hay que tomar en cuenta. La diferencia entre el pueblo que Dios estaba, digamos, queriendo formar a partir de la descendencia de Abraham, era un pueblo santo, ¿verdad? En donde todos tenían que ser santos, apartados de las creencias, de la idolatría, de todas las prácticas de las otras naciones. Correcto. De hecho, vemos a un descendiente de Abraham que es al Señor Jesucristo, que él se sometió a la voluntad del Padre. Cuando él dijo que ya estaba ya él en la cruz, dijo, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Y como nosotros vemos, él murió, ¿verdad? Entonces, por el otro lado, nuestro Señor Jesucristo nos da una manera de vivir y ese es el pueblo que, digamos, como Él, el pueblo que Dios está buscando. Ahora, si nos vamos a las otras naciones, que es ya vemos todo este tipo de prácticas de los ventrílogos, engañando a las otras personas, haciendo que como que ellos no hablan, pero en realidad ellos son los que hablan, engañando a las personas. Entonces, cuando nosotros no nos queremos, digamos, sujetar a la voluntad del Padre, es que buscamos respuestas en otro lugar y nunca las vamos a encontrar. Lo que vamos a encontrar es engaño. Y si estamos buscando otras respuestas en otros, digamos, en otras cosas que practica el mundo, no vamos a ser santos. Y algo más grave, que nunca vamos a reconocer a un Dios todopoderoso, en donde Él hace su voluntad. Cuando nosotros oramos, normalmente pensamos que Él nos va a obedecer, pensando que Él nos tiene que obedecer. Entonces, ahí estamos haciendo idolatría porque realmente Él es el Dios, Él es quien decide. No nosotros le vamos a estar dando órdenes. Entonces, cuando entra ese tipo de pensamientos, es que buscamos dónde encontrar y realmente si comenzamos a comprender quién es el Dios de la Biblia, quién es el Dios de Abraham, quién es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, va a ser totalmente diferente nuestros pensamientos, independientemente las palabras que hayan en, en el mundo. Exacto. Es bien interesante lo que dice la hermana Patti, porque en realidad eso es lo que buscaba Dios de su pueblo y eso es lo que busca Dios de cada uno de nosotros, que lo reconozcamos a Él como absoluto, pero quiero que entendamos que lo reconozcamos en el sentido de que nuestras vidas tienen que estar al servicio de Él. Entonces, muchas veces la lucha que el ser humano tiene es con nosotros mismos, porque nosotros mismos queremos hacer lo que nos gusta, lo que nos agrada, pero la mayoría de veces las cosas que nos agradan van en contra de Dios, en contra de su voluntad. Entonces, hay esa lucha que tenemos, que es con nosotros mismos. Cuando Dios nos puso a nosotros, al ser humano, como representante de su creación, es para que le brindemos honor y respeto con nuestra manera de ser. Entonces, por eso le decía, y los versículos que citaban las hermanas de Deuteronomio, no aprendan de las demás naciones, no aprendan de los demás. Ellos hacen, ellos creen en eso, pero eso no es real. Yo soy el que les he dado todo, o sea, sacarlos de Egipto, llevarlos a la tierra prometida, establecerlos ahí, darles una tierra que fluye leche y miel, y de igual forma nosotros. Dios nos ha sacado a muchos de nosotros de una religiosidad, o podríamos decirle, de un pensamiento que va alejado a lo que la Biblia nos está comunicando. Ale.
Sí, a eso quería agregar que en la parte, de hecho, los israelitas fueron al exilio por haberse contaminado con las demás naciones. Por eso, realmente Fueron ellos lo que castigados. tenían antes de ir, digamos, a Babilonia eran el Pentateuco, ¿verdad? Entonces, cuando vinieron, que fue una minoría de Babilonia, fueron unos poquitos y ya traían ideas, ya venían contaminados ellos. Entonces, luego vienen los medos persas, luego vienen los griegos con la helenización que aplastan, que hacen un gran estrago porque Imponen su cultura a los pueblos. exactamente, impusieron la cultura, sus pensamientos, todo ese tipo de honrar al cuerpo, de todas esas olimpiadas y todo eso tiene su historia. Entonces, nosotros hasta qué punto queriendo seguir a Dios, nos vamos a seguir con ese pensamiento o seguir el que Dios mandó. Correcto. ¿Verdad que un pueblo santo? Exacto. Ana. De generación tras generación. Al principio hizo Adán y Eva con la finalidad de que le sirvieran, le obedecieran y entendieran realmente que Dios tenía un propósito con ellos. No lo entendieron así, desobedecieron, que es lo que a Dios más no le puede gustar, que nosotros le desobedezcamos. Hace el pueblo de Israel para testimonio de todas las demás naciones, que tenemos ahí un ejemplo palpable de lo que es la desobediencia y de lo que Dios quiere de la humanidad, que es la obediencia, que le amemos con todo nuestro corazón. Y dentro de todo eso, por ejemplo, está Sodoma y Gomorra. ¿Por qué fue Sodoma y Gomorra destruida? Por lo mismo, por las abominaciones, por todo, estaban lejísimos de obedecer a Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Ahora en la actualidad, la mayoría de las personas piensan de que el pueblo de Israel es un pueblo de conflicto, es un pueblo de guerra, es un pueblo de que todo el tiempo ha vivido en guerra. Sí, es cierto, pero es porque Dios al inicio fue a la guerra para destruir todos los pueblos que no quería que contaminaran a su pueblo escogido. Entonces nosotros ahora tenemos la herencia del conocimiento a través de la Biblia, de conocer y extendernos y ver realmente por qué el pueblo de Israel existe hasta este momento. Cuando nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, podemos entender de que Dios tiene una misericordia eterna y por el pacto que hizo con Abraham, el pueblo de Israel todavía existe como testimonio para nosotros, para que nosotros entendamos de una vez por todas de que tenemos que abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento a querer saber qué realmente Dios quiere que nosotros hagamos en nuestro actual vivir. Exacto. Solo, Jaime, tú vas a hablar. Sí, buenos días. Algo que debemos de estar pendientes cada uno de nosotros, perdón, es que Jesús dice de que antes de que Él venga, van a haber grandes prodigios y señales. El punto es, Jesús, ¿qué milagros hizo? Curó ciegos, hizo hablar, resucitó, pero algo que debemos de entender, y citaste algo que aún que el pueblo de Israel no tenía que ver, o sea, con todo tipo de señales, ¿verdad? Porque los iban a extraviar. Y sigue siendo lo mismo. Puede ser que hoy día veamos personas que dicen de que alguien resucitó milagrosamente porque oró, porque hizo, qué cosas hizo, no sé, pero hizo algo extraordinario, o que imagínense que no tenía las manos y se las restableció. Pero Jesús, ¿qué está diciendo? Aún no es el tiempo. O sea, nosotros no debemos de movernos por lo que vemos, sino por lo que creemos y por lo que conocemos acerca de lo que dice la Biblia, que debemos de tener cuidado, porque todas estas cosas al final pueden suceder
cosas más extraordinarias de lo que vemos en la Biblia, pero que aún lo que veamos no nos aparte de lo que realmente dice la Biblia. O sea, y lo que el propósito de la Biblia es que conozcamos el plan de Dios a través de Abraham, a través de estos hombres de fe, que estos hombres de fe lo único que les importó fue guiarse al pie de la letra de lo que habían aprendido. Gracias. Exacto. Vamos a terminar con el último comentario de Alejandro. No, algo que también tenemos que entender es que en el momento en el que Dios prohíbe esas prácticas de consultar a los muertos y de todo lo que hemos leído, no es porque esté reconociendo que esto realmente tenga un poder o que hayan seres que tengan el poder de hacer esto, sino que simplemente está queriendo alejar al pueblo de la ignorancia y de la idolatría. Es como lo que dice Pablo en Corintios, que dice que se prohíbe comer lo sacrificado a los ídolos, no porque los ídolos sean algo, sino porque no son nada. O sea, que nosotros entendemos que los ídolos no son nada y que lo sacrificado a los ídolos no es nada. O sea, no tiene ningún poder espiritual, ningún poder adicional. Entonces, exactamente lo mismo con estas prohibiciones. No existen, no son nada. Dejen la ignorancia, dejen lo que los otros pueblos hacen y confíen en mí. Fundamenten su vida en mí, que sí tengo poder, no en cosas que no tienen poder o que son huecas, son vacías y que no tienen ningún futuro, no tienen nada, nada de no poder. Son nada. No son nada. Entonces, el tema tiene que ver con todo eso, porque ya que nuestra mente está ¿cómo se llama? Como decía Silvia, piensa en esas ideas que se nos han introducido, se nos han inculcado, entonces lo podemos ver en todas partes, pero realmente cuando vamos a la Biblia, al conocimiento y dejarla como lo que Dios les quería enseñar, dejar lo que los otros pueblos hacían, la ignorancia que ellos tenían, entonces entendemos qué realmente quiere decir todo eso. Exacto. Bueno, muchas gracias a todos por sus comentarios y vamos a continuar la próxima semana. Gracias. Agradeciéndole a nuestro hermano Douglas Mate por la charla de esta mañana y agradeciéndole también a nuestros amigos que se han conectado a estos estudios que como iglesia estamos dando libremente a todo amigo que quiera conocer la palabra de verdad que está escrita en la Biblia. Agradecerles pues y invitarlos para el día próximo domingo a las 11 también de la mañana, otra conferencia similar a esta, y poder crecer en sabiduría y entendimiento, que eso espera Dios de nosotros. Vamos a finalizar cantando el himno 157. Voy a pedir a nuestro hermano Oscar Sigüenza que nos despide en palabras de oración. Himno 157. Buscad primero el reino de Dios.
Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu sagrado nombre por sobre todas las cosas. Padre, seguimos en tu presencia en esta mañana y te agradecemos infinitamente, Padre, por la misericordia que has tenido con nosotros de estar en este lugar con bien y de venir a estudiar tu palabra y aprender más de ella. Oramos, Padre, de que tu bendición siempre esté con nosotros y nos hagas crecer en conocimiento y en sabiduría a través de tu palabra. También, Padre, darte las gracias porque nos permitiste también participar de los símbolos del pan y el vino, símbolos que nos recuerdan el sacrificio de tu Hijo, un sacrificio, Padre, que nos ha traído misericordia y paz a cada uno de nosotros. Gracias por estos momentos que nos has concedido en este día y ahora te suplicamos de que al salir de este lugar nos lleves con bien hacia nuestros hogares, nos apartes de todo peligro y todo mal en el camino y que siempre nos des la oportunidad de congregarnos. Por todo esto te damos las gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.